La indefensión aprendida es un estado psicológico en el cual entran las víctimas que son violentadas sexual, psicológica, emocional y físicamente. Más que todo, pues es un estado que ellos o ellas aprendieron. ¿Por qué? Porque en su momento se acostumbraron a vivir bajo esa norma, bajo esa violencia, porque necesitaban sobrevivir. Entonces lo normalizaban ante su maltratador. Entonces hay un cuento que lo explica muy bien, ¿no? Que es como el que cuentan de la rana. Cuando tú metes a una rana gradualmente a agua que va a subir la temperatura hasta llegar a hervir y va a matar hacia la rana, entonces ella no se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque lo va a ir así normalizando, normalizando. Pero si tú la metes de golpe a agua hirviendo, claro que la rana va a saltar. Es lo mismo que pasa con las víctimas de un sociópata integrado a la sociedad. Es lo mismo que pasa. Igualito pasa si tú a un elefante lo amarras de una patica desde que es pequeño y él ya cuando en un momento lo sueltas ya no va a poder huir porque él en su cabeza registró, en su memoria está el que no puede huir de ahí. Es lo mismo que nos pasa a nosotras las víctimas. ¿Qué es lo que sucede? Que tú entras como en un círculo vicioso. Y es como cuando dicen, es que si usted lo aceptó la primera vez, lo va a seguir aceptando en cualquier situación. Y es muy cierto, es cuando tú estás en una situación y el miedo te paraliza, no puedes defenderte, no lo hiciste, vuelve a suceder, vuelve a suceder, vuelve a suceder y por miedo no reaccionas. Entonces ya después se te hace como costumbre y ya el maltratador asume que tú lo estás disfrutando, que te gusta o que lo estás aceptando, pero en realidad no lo hiciste por esto que ya te expliqué, porque es una indefensión aprendida, que sí tiene arreglo, sí se puede normalizar, regularizar y poder identificar después y poder como defenderte. Pero en su momento no pasa porque acordémonos que los psicópatas no solamente nos atacan y nos violentan psicológicamente, socialmente, físicamente y de todas las formas, sino que también hacen como una manipulación, que también hacen un engaño, que también hacen un control, que también así como que nos van enredando, que nos van atacando. Entonces en nuestro cerebro, en nuestra mente, sucede eso también porque hay una disociación cognitiva. Entonces estás en muchas cosas, estás en un trauma constante que no podemos actuar, ni decidir, ni defendernos porque son muchas cosas que estás recibiendo en ese momento. Entonces o te defiendes por aquí o te defiendes por acá y sobrevives. Es como por ejemplo cuando tú viviste una infancia traumática porque estás en violencia. ¿Qué es lo que pasa? Que esa violencia la normalizas para poder sobrevivir. Eres resiliente a ese problema porque lo tienes que normalizar para poder sobrevivir. Entonces llega un momento que es como que ya no te afecta. Y no es que no te afecte, sino que tienes que sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Que ya es como el elefante o es como la rana, que entonces nos acostumbramos. Pues no es que te acostumbres, es que por sobrevivencia hacemos este acto mental, que igual nosotros ni nos damos cuenta. Y la gente dice, ¿y por qué lo está diciendo ahora? O porque es que ahora sí lo está comentando, ahora sí lo saca a relucir. Porque ya salimos de eso,
¿Por qué? Porque ya no tenemos miedo, ya no tengo miedo, ya estoy aquí y voy a sacar todo y voy a sobrevivir y voy a vivir y voy a desenmascarar a quien tenga que desenmascarar y me voy a defender, porque ya salimos de esa indefensión aprendida. Por eso es muy importante que estemos muy alertas y que no te culpes, no te culpes por nada, porque no fue tu culpa, no fue tu culpa, solamente fue del maltratador, solamente fue de esa persona que es una persona que no tiene alma, que no tiene espíritu, que no es 100% humana, solamente su carcasa. Pero ellos realmente no son de acá, porque yo no puedo entender cómo una persona de ese tipo, esa semipersona, le puede hacer daño a un bebé recién nacido, a un bebé de meses, o sea, de un año. No lo puedo entender. No puedo entender cómo le hace daño a su propia hija. No puedo entender cómo le hace daño a la persona que dice que más ama, a su mamá incluso, a su hermanita, a su hermanito, a su sobrina, a su sobrino, a su esposa, o sea, a su papá, a su abuela, a nadie. No es culpa tuya para nada. Alza la voz, recupérate, ámate, valórate y sal de ahí, salva tu vida, porque en serio, de verdad, esa porquería de persona va a seguir haciendo daño a todo el mundo, va a seguir engañando, va a seguir manipulando, va a seguir lastimando, va a seguir agrediendo, va a seguir destruyendo vidas, va a seguir acabando con personitas inocentes, con ángeles. No, estamos acá para informarnos, para saber, para que esto se divulgue más seguido y que estemos más a la alerta para que no nos vuelva a pasar y para que no le suceda a otras personas.